Ser podcast. Nos vamos a Siria. Y concretamente a Damasco, porque hoy ha sido un día de grandes celebraciones para conmemorar el primer aniversario tras la caída de Bashar al-Assad. Y ahí sobre el terreno, siguiendo esas celebraciones, ha estado nuestro enviado especial, Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Nicola, la salida del dictador abrió un tiempo de esperanza, pero lo cierto es que un año después el día a día de los sirios sigue siendo durísimo. De hecho, se calcula que el 90% vive bajo el umbral de la pobreza. Sí, ha sido una jornada, como dices, que se prolonga todavía a esta hora de la noche. Sí. A las 8 de la noche, hora de Damasco, comenzaban las celebraciones a las 6, hora española, pero lo cierto es que las calles siguen absolutamente saturadas. Unas celebraciones que arrancaban con una sorpresa a primera hora de la mañana al amanecer en la mezquita Omeya. Aparecía Pablo, el nuevo hombre fuerte de Siria, al-Zahra, el nuevo presidente, que por cierto ha sido el yihadista, el acusado de terrorismo, estaba en la lista de los terroristas internacionales de la Casa Blanca hace un año y ha pasado en tiempo récord a ser un hombre recibido en la Casa Blanca, en Moscú y a ser validado en los foros internacionales. Un al-Zahra que apostaba por la reconstrucción a pesar de todos esos retos. Un al-Zahra que ha sido apoyado sobre todo por el Ejército Libre Sirio y por distintos grupos yihadistas, entre ellos el comandante Abu Obada. Hemos llegado a la plaza de Omeya primero y luego nos dirigimos al palacio presidencial. En el palacio encontraron aún el café que estaba más caliente en las mesas. Una cuestión Abu Obada, este comandante del sur de Deraya, hemos hablado con él, fue el primer comandante rebelde del ejército de al-Zahra que entró al Palacio Presidencial. Y también hemos hablado con algunos que han venido específicamente a esta celebración. Yo he venido de España solo para celebrar estos días y para vivir los sentimientos que han vivido mi familia y mi gente, los sirios en general, el mismo día del año pasado como ese día. Aiham es periodista, se ha refugiado en España por un programa de reasentamiento de Reporteros Sin Fronteras y ha venido aquí a Damasco a comprobar con sus propios ojos el cambio en el país, como Kassen, que ha venido con toda su familia. Es una bendición de Dios, la verdad. Lo que estamos viviendo hoy en día es una alegría grande. Por primera vez sentimos que sirios que pertenecemos a una patria, a esa patria. Es la Siria mayoritaria, la sunita, la que ha llegado al poder, pero las minorías, los alawitas, los cristianos o los drusos, Pablo, pues siguen con mucha desconfianza hacia este nuevo gobierno, recordemos, convertido o realizado por una coalición de grupos yihadistas. Y Nico, más allá de las celebraciones de hoy, de la foto general, de las estadísticas que antes comentábamos, no sé cómo hay que imaginar el día a día, es decir, cómo respiran las calles de un país que, como nos estás contando, intenta levantar la cabeza en una situación, sí, de esperanza, pero también de incertidumbre y de carencias. Pues mira, el día a día se resume en una foto a esta hora. La práctica totalidad de los edificios del centro están a oscuras, los cortes de suministro eléctrico son constantes, la gasolina sigue estando más barata, pero difícil para muchos el acceso a ellos. Y como dices, el 90% de la población tiene necesidad de ayuda humanitaria, o el 7 millones son niños que necesitan esa ayuda para subsistir. Eso por no hablar de la destrucción absoluta de prácticamente el 90% de muchas ciudades, más allá de lo que es el centro puro de Damasco. Pero hoy es un día también, Pablo, en el que recordamos a las víctimas que sufrieron en sus propias carnes el régimen de los al-Assad. Enorme alegría de que él rompiera las puertas y sacara a sus amigos que estaban ahí, la presión de Sednaya, que quizás los civiles que entraron ahí que rompían las puertas, pero su alegría era el doble. Fares es un preso que estuvo en Sednaya durante 5 años y fue uno de los que rompió los candados y liberó a sus compañeros. Entraron 68 en prisión 5 años atrás y solo 13 como él sobrevivieron. نحن اللي تحولنا من الشرطة العسكرية نحن اللي تحولنا من الشرطة العسكرية بال2000 وعلى صيدنايا. Esposados en la misma cadena todos. Eran 68
De los 68, solo 13 salieron vivos. La mayoría murieron. Entre los presos hay un presidente, otro preso que estuvo durante 5 años, creado una federación de presos y desaparecidos de Sednaya y que denuncia que el gobierno no está colaborando en esta reparación. Asegura que este gobierno de Al-Sara todavía no se ha implicado en la defensa de los derechos humanos. Y otro testimonio, Pablo, el de la búsqueda de los desaparecidos, el de Nayi, que nos enseña el anillo que encontró en el cadáver de su hijo. 11 años después de haber sido asesinado, encontró el esqueleto y lo desenterró. 1 millón de muertos en la dictadura de los Assad y más de 200.000 desaparecidos. Durísimos los testimonios desde Siria, de este gran centro de tortura del dictador Sednaya. Nico, otra cuestión, no sé cómo se lee en Siria el cambio de situación en Palestina. Hay muchas claves, Pablo, que llevan a Siria a mirar a Palestina y a los palestinos que están aquí refugiados a mirar a Siria. Lo cierto es que hay barrios enteros compuestos por desplazados y refugiados palestinos de otros momentos de la historia. Por ejemplo, Yarmouk, recordarás que quedó absolutamente destrozado. Son visibles las ruinas, está apenas a 5 kilómetros de aquí, del centro de Damasco, donde están celebrando esta fiesta. Y fíjate que los palestinos están ansiosos por celebrar algo parecido a esta liberación, a poder celebrar. De hecho, lo veíamos con una niña de 16 años que nos contaba esto. Mariem, que lloraba, Pablo, porque decía que sus 16 años de vida, 14 los ha pasado en guerra y que le da envidia ver cómo disfrutan los sirios de esta celebración, que piensan los gazatíes, que piensa en los palestinos y que sueña con ese futuro. Lo cierto es que Palestina, Israel y la relación de Israel y los bombardeos de Netanyahu en el territorio sirio están marcando también este primer año post-Assad. Así que Al-Shara, a pesar de las presiones de Trump hacia Netanyahu para que deje de hacer incursiones en Siria, ahora mismo una de las principales preocupaciones pues está atravesada por eso, por el conflicto de Netanyahu con todos sus vecinos y especialmente con su objetivo que tiene aquí en el suroeste de Siria. Pues déjame, Nico, que sumemos otra voz. Gonzalo Vargas Llosa, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Es representante de ACNUR en Siria. Claro, un síntoma de las altas expectativas, de la esperanza que la población deposita en esta nueva situación del país, es que más de 1 millón de refugiados sirios, lo decía Nico, que huyeron de sus casas, han podido volver al país. Pero claro, hablamos de personas que vuelven a un país destrozado por la guerra. No sé cuáles están siendo las mayores dificultades que están encontrando. Supongo que la mayoría han perdido sus casas. Más de la mitad de los retornados con los que hemos hablado, con los que interactuamos, nos dicen que sus casas están destruidas y por lo tanto no han podido regresar allí, sino están alojados donde amigos, donde familiares o algunos de ellos, los que tienen un poquito de dinero, pues pueden alquilar un espacio muy pequeño, pero hay otros que no tienen ninguna de esas opciones y que han terminado viviendo bajo una carpa en uno de los muchos campos para desplazados internos que hay en el país. Otro problema muy importante es la falta de trabajo. Más del 70% de los que han retornado y a quienes hemos entrevistado nos dicen que no tienen un trabajo fijo, viven básicamente pues de la ayuda humanitaria que les dan las Naciones Unidas y los ONGs, o de la ayuda que le dan los vecinos o sus familiares. Más del 30% de los que han regresado no tienen documentos para probar quiénes son, ni documentos para probar que la casa a la que quieren regresar en verdad es suya, y en muchos de los casos esas casas han sido ocupadas por otros. Entonces los problemas son muy muy grandes. Ahora, hay algo muy positivo que creo que hay que rescatar. Más del 75% de los que hemos entrevistado nos dicen que por lo menos se sienten seguros. ¿El gobierno incentiva estos retornos o para el Ejecutivo es un problema añadido a la difícil situación del país?
Mira, yo creo que, digamos, la actitud del gobierno yo la describiría como una actitud bastante constructiva y positiva. Es decir, ellos lo que dicen es, nosotros liberamos al país para que todos los sirios puedan vivir aquí y para los exilados y los exilados también. Y entonces no solo no han puesto trabas, sino que están trabajando de manera muy cercana con organismos como el ACNUR para facilitar el retorno de los refugiados. Ahora, el problema es la falta de recursos. Este es un Estado, es un gobierno que tiene muy pocos recursos. Gonzalo Vargas Llosa, representante de ACNUR en Siria, gracias por la labor y gracias por estar esta noche en Hora 25. Buenas noches, muchas gracias. Adiós. Gracias. Y Nicolás Castellano, gracias también a ti. Cuídate. Muchas gracias, Pablo. Un Buenas abrazo. noches con esta imagen de esperanza de la nueva Siria. Ojalá que sí, que se acabe de consolidar. Gracias, Nico. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.